de momento. A ver, estimados estudiantes, tenemos aquí un argumento con una única premisa y aquí la conclusión. Ahora, si nosotros nos fijamos en la forma que tiene este argumento, vamos a descubrir que en la premisa tengo un condicional, una primera oración entraña una segunda, y en la conclusión tenemos que la falsedad total del consecuente entraña la falsedad total del antecedente. Eso es una contraposición, ¿sí? Si nosotros tuviéramos como primera premisa un condicional y segunda premisa la negación total del consecuente, y ahí que concluimos, la negación total del antecedente por modus tollens, ¿sí? De entrada sabemos que el número 9 es válido. Ahora tenemos que demostrar por el método de reducción al absurdo, ¿sí? Entonces, de entrada, como primer paso, vamos a suponer que es inválido, ¿sí? Que este argumento es inválido. Apliquemos la definición de argumento inválido. Eso significa que la premisa es verdadera. Bajo el funtor principal pongo 1. ¿Y la conclusión cómo es? Totalmente falsa. 0. ¿Ya? Esta es la hipótesis. Supongamos que es inválido, ¿sí? Ahora, a partir de estos valores, tengo que llegar a determinar cuánto es las oraciones simples o las letras esquemáticas, ¿sí? Utilizamos la tabla y en cuántas alternativas, en cuántas opciones el condicional es 1. ¿En cuántos casos? En 3, ¿sí? Si recordamos la tabla del condicional, hay 3 unos y un solo 0, ¿sí? 3 unos. Entonces, no puedo aprovecharme de este valor para saber cuánto es PQR. Vamos al otro valor. ¿En cuántos casos del condicional 0? En uno solo. ¿Cuánto es el miembro izquierdo? Tiene que ser 1. ¿El miembro derecho? 0. Entonces, bajo estas dos condiciones, si 1, entonces 0, el condicional es 0. Ahora, si vamos a ver, tengo aquí la negación de la conyunción. Si la negación es 1, ¿cuánto es la conyunción? 0. ¿Estamos? Ahora, si la negación de P es 0, ¿cuánto es P? 1. Ya conozco aquí el valor de P. Traslado al miembro izquierdo, ¿sí? P1, por lo tanto aquí tiene que ser 1. Ahora, veamos si es que a partir de estos dos valores puedo descubrir, es decir, el del condicional y el antecedente, puedo saber unívocamente, sin que haya dos alternativas, cuánto es el consecuente. ¿Cuánto tiene que ser? 1. No hay más. Entonces, bajo la conyunción pongo 1. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, la conyunción. Vamos a la tabla de la conyunción. ¿Sí? ¿Cuántos casos hay de conyunción 1? Uno solo. ¿Cuánto tienen que ser Q y R? Ambos son 1. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, si es que yo hubiera analizado que la conyunción es 0, ¿en cuántos casos conyunción 0? 3 casos. No puedo utilizar este valor, porque les decía que la regla es que si quiero hacer un análisis sistemático, debería bajarme una línea o una fila para cada caso. ¿Sí? 3 casos, por lo tanto, debería hacer en 3 líneas, pero no hace falta. Ya conozco que por el miembro izquierdo sé que Q y R son 1. Traslado valores. Q1, R1. Y finalmente reviso si es que esto es consistente o no. ¿Es lógico o aquí hay un absurdo? ¿Sí? Conyuntos 1, 1. ¿La conyunción puede ser 0? Imposible. Entonces, esto es absurdo. Subrayo los 3 valores. ¿Sí? Entonces, esto es absurdo. Y eso quiere decir que la hipótesis tiene que negarse. ¿Cuál fue mi hipótesis? Que la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. La hipótesis era que el argumento es inválido, pero estoy llegando a un absurdo.
Entonces tengo que negar la hipótesis y por lo tanto la respuesta es argumento válido. ¿Sí? A ver, entonces suponemos que el argumento era inválido. Esa es una suposición, mi hipótesis. ¿Sí? Inválido, por lo tanto, de premisa verdadera a conclusión totalmente falsa. Pero esa hipótesis conduce a un absurdo. Por lo tanto, lo que tengo que negar es esto de acá. Esto está mal. El argumento no es inválido. Respuesta, el argumento vale. ¿Sí? Lo contrario de lo que suponíamos. Supusimos que era inválido, pero este argumento me dice que sí vale. Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Está comprendido? ¿Sí? ¿Sí? Verán, esta, pongamos, en vez de suposición, pongamos hipótesis. ¿Sí? La hipótesis está acá. Premisa verdadera, esto es premisa. Conclusión, falsa. Estos dos valores son mi hipótesis. El argumento es, estoy suponiendo que el argumento es inválido. ¿Sí? Aquí está la definición de invalidez. La verdad que hay en la única premisa se pierde en la conclusión, por lo tanto el argumento no vale. Eso fue mi hipótesis, está con color azul. Pero esa hipótesis me conduce a un absurdo. La hipótesis me conduce a un absurdo. Por este método de reducción al absurdo, tengo que negar, rechazar la hipótesis de partida. Entonces, no puedo aceptar que sea inválido. La conclusión es lo contrario. Vale. Y esa es la conclusión. Por reducción al absurdo. ¿Sí? Si suponemos que la premisa es verdadera, pero la conclusión totalmente falsa, llego a este absurdo de acá. Pero puesto que el absurdo es ilógico, irracional, sin sentido, neguemos la hipótesis de partida. ¿Sí? Esta hipótesis conduce al absurdo, pero como el absurdo es contra la lógica, entonces lo que está mal es el punto de partida. No es inválido, sino lo contrario. Por este método de acá. ¿Ya? ¿Está claro ahora? ¿Sí? Ya. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo y con eso terminamos. ¿Sí? La primera, ¿sí? Claro. ¿Necesariamente siempre va a tener que ser premisas verdaderas y conclusión falsa? Ese es el primer paso. Por reducción al absurdo, supongamos que no vale. En el caso de que hubiera llegado aquí a algo consistente, entonces lo que he demostrado es que hay, si es que hiciera la tabla vertical, hay por lo menos una línea con premisa o premisas verdaderas y conclusión falsa. Pero eso suponiendo que no llega a ningún absurdo, entonces estoy demostrando que el argumento no vale. Pero eso es en otro caso. A veces llego a absurdos y en otras veces no. Eso ya depende de qué ejercicio estemos haciendo. Ya les voy a dar a ver, pongamos aquí mismo las dos alternativas. ¿Sí? Primer paso, supongamos que el argumento, hipótesis. Supongamos que el argumento no vale. ¿Sí? Argumento inválido. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Premisas verdaderas, conclusión falsa. Eso como punto de partida, en todos los casos. Ahora, ¿se llega a la contradicción? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Sí? Y gracias por la pregunta. Aquí hay dos posibilidades. ¿Cuáles son esas? ¿Sí?
En todos los casos, y aquí lo importante es en todos los casos. Bueno, nosotros tuvimos suerte que en una sola línea ya tuvimos la respuesta, pero les decía, por ejemplo, si es que no hubiera podido aquí, a ver, yo empecé primero, a ver, P, después, sí, llegué acá, sí, descubrí QR en el miembro izquierdo, después trasladé a mano derecha. Si no hubiera tenido esto de acá, de que a partir de estos dos valores ya conozco unívocamente en un solo caso cuánto es Q y cuánto es R, hubiera tenido que bajarme una línea para cada caso. Y tal vez tenía que hacer 2, 3 líneas. ¿Sí? Pero entonces, la cuestión es que hay dos alternativas. Primera, en todos los casos, o si quieren ustedes, subcasos, llego a absurdo o a una contradicción, pongamos. Entonces, pero por favor, con esta condición, que en todas las posibilidades que examino, que analizo, llego a un absurdo, entonces, por reducción al absurdo, tengo que negar la hipótesis, que era inválido. ¿Sí? Entonces, aquí el argumento vale. O, segunda alternativa, en un caso, en un solo caso, o si quieren pongamos subcaso, ¿sí? En un subcaso no hay contradicción, ¿sí? No llego a un absurdo, por lo tanto no vale. Esas son las dos alternativas. En el ejemplo número 9 estaba acá. No había, ¿cuántos casos hubo? Uno solo. Por aprovechar acá estos dos valores y de aquí llegué a Q y R. Si hubiera analizado, si no me hubiera dado cuenta de esto y me hubiera tenido que examinar en cuántos casos la conjunción es 0, ahí tres líneas. Entonces me bajo una línea para cada caso. Primer caso, 0 a mano izquierda. Segundo caso, 0 a mano derecha. Tercer caso, 0, 0 a izquierda y derecha. Entonces tengo que examinar esos casos. Y si en todos esos casos llego a un absurdo, recién a la tercera vez, ahí compruebo en todos los casos absurdo, por lo tanto, niego la hipótesis de que era inválido. Pero si es que en un solo caso, basta uno, no encuentro un absurdo. A ver, sí, a ver. Si en un subcaso... Perdón. Perdón, claro, no hay absurdo, sí, está bien. Sí. No hay absurdo, eso significa todo es consistente. No me contradigo, ¿sí? Está bien, correcto, ¿sí? Entonces, claro, si basta un solo caso en que no haya ningún absurdo, entonces lo que he descubierto es una línea de toda la tabla vertical que me está indicando que a partir de premisas verdaderas llego a conclusión falsa y por lo tanto no vale. Estoy ratificando la hipótesis. ¿Ya? No hay absurdo. ¿Sí? No hay absurdo, entonces se confirma eso que supusimos al comienzo. ¿Ok? Bien, a ver, hagamos aquí un receso.